¿Sabías que algunos de los medicamentos que millones de personas mayores de 60 años consumen cada día, creyendo que les ayudan, en realidad están dañando lentamente su cerebro? Medicamentos tan comunes que probablemente los tienes en tu botiquín o los tomas tú mismo sin sospecharlo. Estudios recientes muestran que incrementan hasta un 54% el riesgo de demencia y pueden triplicar la posibilidad de sufrir un accidente cerebrovascular. Hola, soy la doctora Marcela Torres y hoy quiero hablarte de algo que podría cambiar tu vida para siempre. Este tema no solo es información médica, puede ser la diferencia entre vivir con una mente clara e independiente o enfrentarte a un deterioro cognitivo devastador. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás sobre el quinto medicamento y el extra que seguramente consumes a diario te sorprenderá. Imagina por un momento que tienes 68 años. Has trabajado toda tu vida, has criado a tus hijos, has disfrutado de experiencias maravillosas y ahora esperas gozar de tu jubilación. Pero algo empieza a ir mal, te sientes más confundido, olvidas palabras simples, pierdes el hilo de las conversaciones o dudas de si ya tomaste tus pastillas. Tu familia piensa que es normal por la edad. Incluso tu médico puede decirte que se trata de el envejecimiento natural. Pero la verdad es mucho más inquietante. Tal vez no sea la edad la que roba tu memoria, sino esas mismas pastillas que tomas con disciplina, convencido de que te protegen. Lo que está ocurriendo en millones de hogares es una epidemia silenciosa, un ataque lento, día tras día, contra tu cerebro. El problema es que nadie lo advierte a tiempo y la mente, ese tesoro que guarda tu historia y tu identidad, se va apagando. Déjame darte una imagen clara. Tu cerebro es como una orquesta sinfónica. Cada neurona es un músico que toca un instrumento diferente. Cuando todo funciona bien, la sinfonía de tus pensamientos, recuerdos y emociones suena perfecta. Pero ciertos medicamentos actúan como un director desafinado que empieza a confundir a los músicos. Al principio es apenas una nota fuera de lugar, una palabra que no encuentras, un nombre que se te escapa. Con el tiempo, la música se convierte en un caos silencioso hasta que ya no reconoces la melodía de tu propia mente. El primer grupo de medicamentos que debes conocer son las benzodiazepinas. Sus nombres te sonarán: lorazepam, diazepam, alprazolam. Se recetan millones de veces para calmar la ansiedad, ayudar a dormir o relajar los nervios. Parecen la solución perfecta para el estrés o el insomnio. Pero lo que no te dicen es que estas pastillas son como cortar cables esenciales en tu cerebro. Las benzodiazepinas actúan sobre un neurotransmisor llamado GABA, que funciona como el freno natural del cerebro. Al principio, ese freno puede ser útil, te calma, te relaja, te ayuda a dormir. El problema es que cuando lo usas demasiado, tu cerebro se acostumbra tanto a ese freno que ya no sabe funcionar sin él. Es como conducir cuesta abajo, con el pie siempre en el freno. Llega un momento en que, cuando necesitas reaccionar rápido o pensar con claridad, tu mente simplemente no responde. Y lo más alarmante es lo que confirman las investigaciones. Un estudio publicado en la revista BMJ encontró que quienes toman benzodiazepinas durante más de 3 meses tienen un 51% más de riesgo de desarrollar demencia. Si las consumen por más de 6 meses, ese riesgo puede llegar hasta un 84%. En otras palabras, casi duplicas tus probabilidades de perder tu lucidez solo por tomar un medicamento que pensabas que era inofensivo. Pero no termina allí. Estas pastillas interfieren con la formación de nuevas conexiones neuronales, el proceso que mantiene a tu cerebro joven y adaptable. Cada vez que aprendes algo nuevo, tu cerebro crea caminos, como carreteras frescas que conectan ciudades. Las benzodiazepinas bloquean ese proceso, cerrando rutas hasta que la ciudad mental queda aislada. También afectan la neuroplasticidad, la capacidad de tu cerebro de repararse y reorganizarse, como si mandaras a casa al equipo de mantenimiento de tu mente. Sin reparación, las estructuras se deterioran y las conexiones se rompen. Aún más grave, estas pastillas aumentan el riesgo de accidentes cerebrovasculares. ¿Cómo? Alteran la manera en que tu sistema cardiovascular regula la presión arterial. Cuando te levantas de golpe, tu presión debe ajustarse rápido para que tu cerebro reciba sangre y oxígeno.
Con las benzodiazepinas, ese mecanismo falla. Se produce hipotensión ortostática. Tu presión no sube a tiempo. Tu cerebro queda unos segundos sin oxígeno. Y esos segundos pueden ser la diferencia entre un cerebro sano y un derrame devastador. Y hay otra ironía cruel. Muchas personas las toman para dormir mejor, pero en realidad sabotean tu descanso. Suprimen las fases más profundas del sueño, especialmente el REM, donde tu cerebro se limpia de toxinas y consolida los recuerdos. Es como intentar lavar tu ropa con agua sucia. Parece que la limpias, pero la ensucias más. Tomas una pastilla para descansar y lo que logras es alterar el proceso más valioso de la noche. Imagínate a don Luis, un hombre de 70 años que empezó a tomar benzodiazepinas para calmar su ansiedad después de jubilarse. Al inicio dormía mejor, pero después de un año, su familia notó que repetía historias, que olvidaba las llaves, que se confundía con las cuentas. Ellos pensaron que era la edad, la realidad. Cada pastilla estaba desconectando poco a poco la sinfonía de su cerebro. Antes de contarte sobre el segundo medicamento más peligroso, quiero que formes parte de esta comunidad. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios la palabra alerta, porque saber es el primer paso para proteger tu mente. Y recuerda suscribirte para seguir recibiendo consejos que pueden marcar la diferencia en tu vida y la de tus seres queridos. El segundo grupo de medicamentos que está dañando silenciosamente tu cerebro son los anticolinérgicos. Puede que no los reconozcas de inmediato por el nombre, pero seguro que has escuchado algunos. La difenhidramina, presente en fármacos para las alergias o para dormir. La oxibutinina, usada en problemas de vejiga. La atropina, empleada en oftalmología y cardiología. Incluso en medicamentos de venta libre para el mareo o el resfriado común puedes encontrarlos escondidos. El problema es que estos fármacos están literalmente en todas partes. Muchas personas los toman creyendo que son inofensivos, porque los usan para molestias aparentemente menores. La nariz congestionada, la vejiga que no aguanta, una noche de insomnio ocasional. Lo que pocos saben es que cada comprimido puede estar apagando poco a poco las luces de tu mente. ¿Por qué? Porque los anticolinérgicos bloquean una sustancia química llamada acetilcolina. Este neurotransmisor es como el combustible de alta calidad que tu cerebro necesita para funcionar. Impulsa la memoria, la atención, el aprendizaje y la concentración. Imagina que tu mente es un motor lleno de engranajes que giran suavemente gracias a un aceite especial. La acetilcolina es ese aceite. Cuando lo robas o lo bloqueas, los engranajes empiezan a chirriar, se traban y, con el tiempo, se rompen. Y esto no es solo teoría. Un estudio monumental que siguió a más de 65,000 personas durante 7 años reveló que quienes tomaban anticolinérgicos tenían un 54% más de riesgo de desarrollar demencia. No hablamos de unos días o semanas de uso, sino de un consumo acumulativo. Es como si cada pastilla añadiera una gota de veneno invisible a tu cerebro, hasta que llega un punto en que el daño se vuelve irreversible. Permíteme contarte la historia de María, una mujer de 72 años. Tenía problemas de vejiga que la hacían sentirse incómoda y avergonzada, especialmente cuando salía con amigas. Su médico le recetó oxibutinina, y al principio fue un alivio. Podía salir sin miedo a tener un accidente, recuperó seguridad en sí misma. Pero con el tiempo, su familia notó que olvidaba citas, que repetía preguntas, que perdía las llaves constantemente. Ellos pensaron, es la edad. Lo que realmente pasaba es que cada dosis estaba apagando poco a poco las luces de su memoria. Aquí está lo que más me preocupa como médico. Muchos profesionales no son del todo conscientes de estos riesgos. Los anticolinérgicos se recetan de manera rutinaria, especialmente a adultos mayores, sin considerar del todo sus efectos a largo plazo sobre el cerebro. Es como resolver un problema pequeño hoy, la vejiga, la alergia, el mareo, creando una catástrofe devastadora mañana. Y lo más escalofriante, a diferencia de otros efectos secundarios que desaparecen al dejar el medicamento, el daño que causan los anticolinérgicos puede ser permanente. Tu cerebro puede perder la capacidad de producir suficiente acetilcolina, dejándote atrapado en un estado de deterioro cognitivo del que ya no es posible recuperarse del todo.
Es como borrar el sistema de catalogación de una biblioteca. Los libros siguen allí, pero no puedes encontrarlos. Sabes que los recuerdos existen, pero no logras acceder a ellos. Imagina ahora que tu mente es esa biblioteca. Con cada pastilla, los pasillos se vuelven más oscuros, las etiquetas de los libros se borran y las estanterías se derrumban. El conocimiento sigue ahí, pero queda fuera de tu alcance. Eso es lo que los anticolinérgicos pueden hacerle a tu memoria. Y aquí viene la paradoja más cruel. Muchos de estos medicamentos se toman precisamente para mejorar la calidad de vida, para dormir mejor, para sentirse más cómodos en público, para disfrutar de las cosas simples. Pero el precio oculto puede ser tu claridad mental, tu independencia y tu historia personal. Por eso es tan importante que conozcas esta información. La próxima vez que alguien te diga que los olvidos son cosas de la edad, recuerda que puede haber una causa mucho más concreta, esas pastillas que parecen tan inocentes. Y lo que te voy a contar en el siguiente apartado te sorprenderá aún más, porque se trata de medicamentos que millones de personas consumen como si fueran caramelos, sin imaginar el impacto que tienen en la memoria y en la salud del cerebro. El tercer grupo de medicamentos que deberías conocer son los inhibidores de la bomba de protones, IBP, fármacos que millones de personas consumen casi a diario para aliviar la acidez o el reflujo. Sus nombres son muy familiares: omeprazol, pantoprazol, esomeprazol. Para muchos se han vuelto tan comunes como una vitamina. ¿Qué daño puede hacer si solo es para la acidez?, piensan. Pero la realidad es mucho más oscura de lo que imaginas. Tu estómago produce ácido por una razón fundamental. Ese ácido no solo digiere los alimentos, también permite absorber nutrientes esenciales que tu cerebro necesita para funcionar. Entre ellos están la vitamina B12, el hierro, el magnesio y el zinc. Sin ellos, las neuronas pierden fuerza, la memoria se deteriora y la mente se nubla. Tomar IBP durante meses o años es como cerrar las llaves de agua que riegan un jardín. Al principio parece que todo sigue igual, pero poco a poco las plantas empiezan a marchitarse. La vitamina B12 es clave para formar la vaina de mielina, el aislante eléctrico que recubre tus nervios. Sin suficiente B12, las señales eléctricas del cerebro se dispersan, como cables sin protección que hacen cortocircuito. El resultado: confusión mental, pérdida de memoria y problemas cognitivos. A esto se suma la deficiencia de magnesio, que no solo provoca calambres o cansancio, sino también ansiedad, irritabilidad e incluso fallos graves de memoria. Imagina tratar de arrancar un coche sin batería. Eso mismo le ocurre a tu cerebro cuando carece de magnesio. Los estudios científicos confirman esta amenaza. Investigaciones publicadas en JAMA Neurology demostraron que las personas que toman IBP durante más de 4 años tienen un 28% más de riesgo de desarrollar demencia. Y lo más preocupante, el riesgo aumenta con la duración del tratamiento. Cada año adicional es como sumar otra capa de desgaste invisible en tu cerebro. Déjame presentarte a Carlos, un hombre de 65 años. Después de cada comida sufría acidez y su médico le recetó omeprazol. Al inicio se sintió liberado. Podía comer sin molestias, dormir mejor, disfrutar de cenas con amigos, pero tras varios años empezó a sentirse más cansado, más olvidadizo. Un análisis reveló que tenía niveles bajos de vitamina B12, pero nadie conectó el problema con el omeprazol. Lo que Carlos no sabía era que cada pastilla estaba creando una deficiencia nutricional silenciosa que deterioraba su función cerebral. Y aquí viene un detalle aún más alarmante. Los IBP también afectan a tu microbiota intestinal, ese universo de bacterias que regula la salud de tu digestión y de tu mente. El intestino y el cerebro están conectados por el llamado eje intestino-cerebro, una autopista de comunicación bidireccional. Cuando cambias drásticamente el nivel de acidez del estómago, alteras toda la ecología de tu intestino. Esto no solo afecta a la digestión, sino también al estado de ánimo, la claridad mental e incluso a la capacidad de concentrarte. Es como cambiar la tierra de un jardín por arena. Las raíces de las plantas dejan de nutrirse y poco a poco el jardín entero se seca. Además, algunos estudios sugieren que el uso prolongado de estos medicamentos
puede aumentar el riesgo de accidentes cerebrovasculares. ¿La razón? Pueden interferir con la función de las plaquetas, las células encargadas de coagular la sangre cuando es necesario. Cuando esta función se altera, puedes tener coágulos en exceso, que bloquean arterias, o una coagulación insuficiente, que te expone a hemorragias. En ambos casos, tu cerebro queda en riesgo. Y hay algo más que muchos pacientes ignoran. Estos fármacos, al reducir la acidez, permiten que bacterias dañinas prosperen en el intestino. Esa disbiosis no solo causa gases o malestar abdominal, sino que también libera toxinas que viajan hasta el cerebro, promoviendo inflamación y deterioro cognitivo. Dicho de otra forma, lo que parece un alivio rápido para tu estómago puede convertirse en un sabotaje lento a tu mente. Imagina ahora que tu cerebro es como una red eléctrica que depende de cables protegidos, buena energía y mantenimiento constante. Cada deficiencia de vitamina o mineral es como quitar un fusible, aflojar un tornillo, dejar que el sistema se oxide. Al cabo de los años, el fallo es inevitable. Lo más doloroso es que muchas personas toman estos medicamentos de forma crónica, cuando en realidad fueron diseñados para tratamientos de corta duración. Los toman meses, incluso años, sin que nadie les advierta de los riesgos para su mente. Lo que quiero que recuerdes es esto: si bien los IBP pueden aliviar la acidez, usarlos sin control puede costarte claridad mental, memoria y calidad de vida. Y lo que viene a continuación es aún más inquietante, porque hablaremos de medicamentos que, aunque protegen al corazón, pueden tener un costo altísimo para tu cerebro. El cuarto grupo de medicamentos que debes conocer son los bloqueadores de los canales de calcio recetados de manera rutinaria para controlar la hipertensión arterial. Sus nombres te sonarán: amlodipina, nifedipina, verapamilo. Están en millones de botiquines familiares y, en principio, cumplen un papel vital: reducir la presión arterial y así prevenir infartos o accidentes cerebrovasculares. A primera vista parecen aliados indispensables. De hecho, controlar la presión es fundamental para evitar que las arterias se dañen y tu cerebro sufra una hemorragia o un coágulo. Pero aquí está el dilema. Los mismos canales de calcio que estos medicamentos bloquean en los vasos sanguíneos también están presentes en las neuronas. Y ahí, en el cerebro, el calcio es un mensajero clave que regula cómo las neuronas se comunican entre sí, cómo aprendes y cómo formas recuerdos. Piensa en los canales de calcio como puertas microscópicas que dejan entrar señales eléctricas a la neurona. Si cierras demasiadas puertas, el cerebro empieza a quedarse aislado. Es como vivir en una ciudad en la que, para reducir el tráfico, se bloquean demasiadas calles. Sí, evitas algunos problemas, pero también impides que la gente se mueva con libertad. El resultado: la vida se vuelve más lenta y desorganizada. Los estudios son claros. Investigaciones publicadas en Journal of the American Geriatric Society han mostrado que ciertos bloqueadores de canales de calcio pueden aumentar hasta en un 20% el riesgo de deterioro cognitivo en adultos mayores que los toman durante largos periodos. No es un efecto inmediato, sino un desgaste progresivo, como la humedad que poco a poco debilita las paredes de una casa. Déjame contarte el caso de Elena, una mujer de 70 años. Hace 4 años le recetaron amlodipina para controlar su presión. Al principio, todo fue un éxito. Su tensión bajó y sus análisis mejoraron. Pero con el tiempo, Elena comenzó a darse cuenta de que olvidaba nombres de personas cercanas, que le costaba seguir conversaciones y que sentía su mente más lenta. Cuando preguntó a su médico, le dijeron que era normal en la edad. Lo que en realidad estaba sucediendo era que el medicamento que protegía su corazón estaba, poco a poco, afectando la sinfonía de su cerebro. Y aquí surge la contradicción más cruel. Necesitas controlar tu presión arterial para proteger tu cerebro de un derrame, pero algunos de los medicamentos que usas para lograrlo pueden dañar el mismo órgano que intentas preservar. Es como estar atrapado entre la espada y la pared. Proteger el corazón, pero pagar con la mente. La buena noticia es que no todos los medicamentos para la presión actúan igual.
Algunos bloqueadores de los canales de calcio tienen efectos menos dañinos sobre la cognición y existen alternativas más seguras para el cerebro, como los inhibidores de la ECA, enzima convertidora de angiotensina, o los bloqueadores de los receptores de angiotensina, ARE-SUNDO, que además de bajar la presión pueden proteger mejor las funciones cerebrales. El problema es que, muchas veces, la elección del fármaco se hace sin considerar estos matices. Como médico, me preocupa que se receten bloqueadores de calcio de manera rutinaria a adultos mayores sin valorar cómo pueden afectar a su memoria y aprendizaje a largo plazo. Imagina tu cerebro como una casa con ventanas grandes que dejan entrar luz. Los canales de calcio son esas ventanas. Los bloqueadores actúan como filtros oscuros, bajan la luz que entra y sí, quizá enfrían un poco el ambiente, pero también hacen que veas peor lo que ocurre fuera. Menos luz, menos claridad. Asimismo, ocurre con la memoria. Menos señal, menos capacidad de pensar con agudeza. Lo que quiero que entiendas es que no se trata de demonizar a todos los bloqueadores de calcio. Algunos son necesarios y salvan vidas. El verdadero peligro está en no conocer sus posibles efectos sobre tu mente y no discutir con tu médico las alternativas más seguras para ti. Porque al final, ¿qué sentido tiene proteger tu corazón si pierdes la chispa de tu mente? Esa parte que te hace ser quien eres. Y lo que viene a continuación es aún más impactante, porque hablaremos del quinto medicamento, el más común de todos, junto con un extra que probablemente consumes cada día sin siquiera pensar en ello, y que podría estar dañando tu cerebro silenciosamente. Llegamos al quinto y posiblemente más peligroso grupo de medicamentos, las estatinas, utilizadas para bajar el colesterol. Sus nombres también son familiares: atorvastatina, simvastatina, rosuvastatina. Se encuentran entre los fármacos más recetados en el mundo. No hay duda de que cumplen un papel importante. Reducen el riesgo de infartos y accidentes cardiovasculares. Pero, ¿a qué precio? Tu cerebro está compuesto en un 60% por grasa, y el colesterol es una de sus materias primas esenciales. Es como el cemento y los ladrillos en la construcción de una casa. Sin ellos, las paredes no se sostienen. Cuando reduces drásticamente la producción de colesterol, no solo bajas el nivel en la sangre, sino también en el cerebro, donde es indispensable para mantener las membranas neuronales y formar nuevas conexiones. El problema es que las estatinas pueden cruzar la barrera hematoencefálica y reducir directamente la producción de colesterol cerebral. Eso significa que el material de construcción se agota y las neuronas empiezan a comunicarse peor. Es como querer reparar un edificio pero sin ladrillos, sin vigas y sin clavos. Al final, la estructura colapsa. Estudios y reportes clínicos muestran que pacientes bajo estatinas de uso prolongado pueden presentar confusión mental, problemas de memoria y niebla cognitiva, en algunos casos tan severa que se confunden con los primeros síntomas de demencia. De hecho, la FDA ha añadido advertencias en las etiquetas de las estatinas sobre estos posibles efectos secundarios, aunque pocos médicos lo explican abiertamente a sus pacientes. Y hay algo más. Las estatinas interfieren con la producción de coenzima Q10, CoQ10, una sustancia esencial para que las mitocondrias, las fábricas de energía de las células, produzcan la energía que las neuronas necesitan. Sin CoQ10, tu cerebro funciona como un coche deportivo con gasolina de mala calidad. Arranca, pero nunca alcanza su verdadero potencial. Permíteme contarte el caso de Roberto, un hombre de 68 años. Su médico le recetó atorvastatina porque tenía el colesterol alto. Sus análisis mejoraron rápidamente, pero al cabo de unos meses comenzó a sentirse confundido, con una niebla constante en la mente. Olvidaba dónde había dejado las cosas, mezclaba nombres y se sentía desconectado de la realidad. Cuando preguntó si podía ser el medicamento, le dijeron que era imposible. Pero en realidad, cada pastilla estaba robándole al cerebro el combustible que necesitaba para funcionar. Y ahora hablemos del extra que mencioné al inicio, algo que millones de personas consumen sin siquiera considerarlo un medicamento. La cafeína, café, té, bebidas energéticas. Está en todas partes.
En pequeñas dosis, la cafeína puede ayudarte a estar alerta, pero en exceso o en horarios inadecuados puede convertirse en un enemigo silencioso de tu cerebro. La cafeína funciona bloqueando los receptores de adenosina, el neurotransmisor que le dice a tu cerebro cuándo descansar. Cuando bloqueas constantemente esa señal, engañas al cuerpo para que siga funcionando aunque necesite parar. El problema es que el sueño no es opcional. Es el momento en que tu cerebro se limpia de toxinas, consolida recuerdos y repara daños. Sin sueño profundo, tu mente no puede regenerarse. Además, la cafeína provoca vasoconstricción, es decir, estrechamiento de los vasos sanguíneos. Esto reduce el flujo de sangre al cerebro. A corto plazo te sientes despierto, pero a largo plazo puedes estar creando un estado de hipoxia crónica donde tu cerebro recibe menos oxígeno del que necesita. Es como intentar correr un maratón respirando por una pajita. Tarde o temprano, el rendimiento se desploma. Te pongo un ejemplo. Sandra, una ejecutiva de 55 años, comenzó con una taza de café por la mañana. Con los años pasó a 3, luego a 5, después sumó refrescos con cafeína y bebidas energéticas. Hoy consume más de 600 miligramos de cafeína al día. Lo que ella no sabe es que su cerebro está sometido a un estrés constante, duerme mal, se siente ansiosa y su memoria ya no es lo que era. La cafeína dejó de darle energía. Ahora solo evita que se sienta peor. Y aquí viene el mensaje más importante de todo este video. No estás condenado. Aunque estos medicamentos y sustancias pueden dañar tu cerebro, existe la posibilidad de protegerte e incluso revertir parte del daño si actúas a tiempo. Nunca debes dejar un medicamento de forma abrupta. Eso puede ser peligroso. La clave es hablar con tu médico y crear un plan de reducción gradual, buscar alternativas más seguras y adoptar hábitos de vida que fortalezcan tu cerebro. Por ejemplo, el ejercicio aeróbico regular aumenta la producción de BDNF, un fertilizante natural para las neuronas. Una dieta rica en antioxidantes, ácidos grasos, omega 3 y alimentos antiinflamatorios, arándanos, nueces, salmón, cúrcuma, ayuda a reparar el daño. Dormir de 7 a 9 horas cada noche es como una limpieza profunda para tu mente. Aprender nuevas habilidades, leer, resolver crucigramas y mantener la vida social activa estimula la reserva cognitiva, una protección natural contra el deterioro. Y si necesitas seguir tomando estatinas, considera suplementar con CoQ10 para apoyar la energía cerebral. Recuerda, tu cerebro es el órgano más importante que tienes. Sin él, no eres tú. Cada decisión que tomas sobre qué medicamentos consumes es una decisión sobre tu futuro. ¿Quieres un mañana lleno de claridad, independencia y recuerdos? La elección está en tus manos. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios Vida Sana. Y no olvides darle like, suscribirte y compartir este video con quienes amas, porque esta información puede cambiar vidas.